parece si comenzamos con una palabra de oración? De igual manera, que el Señor sea glorificado en nuestro tiempo juntos, aquí y por supuesto en lo que nos queda en el día. Señor, te agradecemos porque en tu bondad tú nos permites reunirnos y venir de diferentes partes del país, de diferentes partes aún de Latinoamérica, aún de los Estados Unidos. Señor, tú por pura tu gracia y misericordia has levantado hombres y has permitido, Señor, que tu palabra, la enseñanza de tu palabra pueda ser claramente proclamada desde diversos púlpitos a los que nosotros hoy, gracias a la tecnología y a tantos medios, tenemos acceso. Y nuestras almas son edificadas y animadas. Hoy agradecemos, honramos, Señor, y de verdad agradecemos por la vida de pastores, Señor, que tú has levantado. Y continuamos orando, Señor, para que, si es tu voluntad, continúe, Señor, obrando a través de tu palabra en nuestros corazones, para honrarte, Señor, en nuestros diferentes púlpitos, en los diferentes contextos. Por favor, Señor, continúa tú siendo glorificado mediante nuestros esfuerzos y la exposición de tu palabra. Permite que mis hermanos, que yo, que cada uno de los hombres que estamos en este lugar podamos ser un testimonio en nuestros hogares, en nuestras iglesias locales, que podamos ser esposos, que podamos ser padres, con un corazón que procura glorificarte, que procura hacer todo para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por estos regalos, por estas oportunidades tan lindas para poder ser animados por tu palabra, enseñados, exhortados. Permite que nuestros corazones armonicen con tu verdad y nuestras vidas puedan ser conducidas día con día mediante una negación continua al yo, tomando nuestra cruz y procurando seguirte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que cada uno de los presentes estamos familiarizados con el tema que tenemos para este taller, para este tiempo. Tenemos un tiempo limitado y por lo tanto vamos a ir avanzando de manera rápida porque la intención es poder cubrir y poder tener a lo mejor unos minutos al final para algunas preguntas que puedan surgir. Pero me anima mucho el poder haber escuchado las enseñanzas el día de ayer, esta mañana, porque creo que este taller en específico viene a traer o a aterrizar, por así decirlo, ciertos conceptos, aún ayudarnos a poderlo ver más en la práctica. Estoy pensando particularmente en el día en la noche de anoche, cuando se nos enseñaba acerca de la necesidad de la consejería bíblica y cómo esto no está aislado de la labor pastoral. El pastor Michael nos estaba compartiendo y aún venían ejemplos a su mente y decía, por cuestiones de tiempo no voy a poder mencionarlos. Pero es que precisamente a esos ejemplos en muchas ocasiones, como nos los fue diciendo durante la enseñanza, nos ayuda para poder ver cómo de manera muy práctica nosotros mismos, aún como creyentes, podemos deslizarnos y podemos poner en tela de juicio, duda, nuestra confianza en la palabra. Y tal vez no lo decimos, pero nuestras acciones por sí mismas están dando un mensaje contundente con respecto a nuestra fe. Y eso pasa y puede pasarnos y sucede en la realidad de nuestras congregaciones en el día a día. En esta mañana, el pastor Luis Contreras nos enseñaba acerca de la labor del pastor con respecto a su teología. Y yo lo veo de manera muy directa en la necesidad y la responsabilidad que desde el púlpito debemos tener un concepto, un alto concepto de Dios, una certeza completa, fundada en las Escrituras, de que sabemos y conocemos a nuestro Dios. Porque hoy en día tenemos varios púlpitos, por así decirlo, cientos o miles a lo largo de todo el continente, donde difícilmente puede llegar una palabra bíblica en el sufrimiento por el engaño de la satisfacción personal, el engaño del materialismo y una falsa teología
que desafortunadamente puede ser muy atractiva a los oídos, pero cuando es puesta a prueba, carece de sustento bíblico, falla y no trae verdadero consuelo, ánimo y esperanza a las almas que pasan por situaciones difíciles. La teología importa, nuestra teología importa, y como ustedes habrán escuchado a nuestro hermano R.C. Sproul con su frase muy célebre, todos somos teólogos, en el sentido de que todos tenemos esta impresión, esta imagen, esta idea de Dios. Aún, por supuesto, el incrédulo, quien restringe con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1. Y el sufrimiento es inevitable, porque vivimos en un mundo caído, porque el Señor, nuestro Dios, así lo ha permitido, y nosotros como creyentes, como ovejas del buen pastor, del príncipe de los pastores, tenemos que caer en cuenta y tenemos que tomar en consideración aquello que Él mismo nos alertó. Recordarán ustedes Juan capítulo 16, versículo 33, las palabras de nuestro Señor Jesús con respecto a las aflicciones y respecto también a su ayuda, a su asistencia durante estas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Justo en el preámbulo de Juan capítulo 17, donde leemos acerca de esta preciosa oración de nuestro Señor Jesús por los suyos y aún por los que creerían, las siguientes generaciones, por supuesto. Es muy linda ese capítulo 17, pero es ahí donde nuestro Señor Jesús nos lo advierte a los suyos. No podemos negar que la realidad del creyente, Lucas capítulo 9, al estar negándose a sus deseos, procurando el bien del prójimo y tomando su cruz y seguirlo cada día, implica un rechazo de la sociedad. Pero no podemos simplemente detenernos en la aflicción y el sufrimiento que es causado por el rechazo de la sociedad, sino también pensar en que nosotros mismos, cada uno de nosotros, vivimos en un cuerpo que está sufriendo los estragos del pecado. Y la prueba es que, lejos de continuar con las mismas fuerzas de hace 20 años, estamos envejeciendo. Nuestro cabello empieza a caer, nuestras fuerzas empiezan a agotarse, y no somos los mismos de antes, sin importar nuestra edad. Estamos sufriendo estos estragos y, por supuesto, nuestra congregación no es tampoco ajena a esto. Nos enfermamos, nos dolemos, lloramos, sufrimos, suceden situaciones a nuestro alrededor que se suman a este sufrimiento, a esta persecución, a este desánimo que puede llegar a causa de la oposición que hay a nuestro alrededor. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 12. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y le dice, mira, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Por lo tanto, hay una realidad de que hay garantizada una oposición y un rechazo, porque en este mundo, el príncipe de este mundo, según a los Corintios capítulo 4, el Dios de este siglo ha nublado el entendimiento, ha cegado los ojos y los corazones de aquellos que tú y yo lo vemos. Están en puestos políticos, están en lugares de autoridad, en nuestro contexto laboral, en nuestro contexto de político, en nuestro contexto social. Nos rodean los impíos y aún ahí nuestro Señor Jesús nos recuerda la importancia de continuar siendo sal y luz en este mundo. Mis hermanos, aun cuando llegamos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, seguramente ustedes recordarán, el salón de la fama, le dicen algunos, de la fe. Hombres, instrumentos, y aún mencionada Rahab, mujer, una mujer ahí también, que el Señor utilizó para sus propósitos, para continuar cultivando y presentando su intervención divina en la historia de la humanidad. Y si bien es cierto, leemos de grandes sucesos y situaciones tan lindas que fueron aconteciendo a lo largo de la historia, al final del capítulo 11 de Hebreos también nos encontramos con otra realidad. ¿Recuerdan ustedes?
Sí, es verdad, hubo aquellos que conquistaron reinos por fe, que hicieron justicia, que alcanzaron promesas, que taparon bocas de leones, que apagaron fuegos, que evitaron filo de espada, que sacaron fuerzas de debilidad, versículo 34. Pero también hubieron mujeres que recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pues no es exactamente la descripción de personas que a los ojos de la sociedad vivieron de manera muy tranquila, es más, ni siquiera delante de nuestros ojos. Es una realidad, el justo sufre. El bueno sufre, aún Dios permite que el bueno sufra. Esto tiene que ir de la mano con esta teología. Y esto, sin lugar a dudas, choca, y lo vamos a ir viendo conforme avanzamos. Choca con el concepto que muchos tienen, que muchas iglesias tienen con respecto a lo que debe ser la vida del cristiano. O también conocida como la vida de un hijo del rey. Desafortunadamente, una perspectiva material, una perspectiva física, una perspectiva del ahora, es lo que lleva a malinterpretar la realidad. De que como adoptados, nosotros como hijos adoptados por gracia, sí tenemos una esperanza gloriosa, pero lejos de procurar esos bienes materiales, como lo dijo nuestro Señor Jesús, donde la polilla y el orín corrompen, nuestro corazón debe estar saturado en apuntar al cielo. Mis hermanos, a lo largo de las cartas del apóstol Pablo, él da testimonio de persecución. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, él nos habla de, Filipenses 1:29, él nos habla de la dicha, no solo de creer en Cristo, sino también de padecer por él. La persecución está ahí presente. El sufrimiento está ahí presente para los hijos de Dios. La gente no va a estar hablando muy bien de nosotros todo el tiempo. El cristiano sufre y el cristiano puede empezar a perder el rumbo. Y hoy en día lo podemos observar de manera muy clara ante la tentación de los números. El pastor Fernando hablaba también acerca de esto. Hoy en día nuestra sociedad ya tiene de manera muy clara y delimitada cómo medir el éxito. Y las reproducciones, el número de seguidores, el número de me gustas, todo esto empiezan a ser métricas que ahora nos permiten evaluar y con un sentido completamente material y ajeno a lo que deberíamos considerar, la gente ahora empieza a poder sentar estrategias y comparar. Y ahora, pues si nuestra búsqueda son números y seguidores, pues es necesario que el mensaje también vaya acorde a esto. Desafortunadamente es una realidad, hermanos, que vivimos. Cada uno de nosotros somos tentados. Vemos gente que parece estar haciendo mucho dinero con sus videos en internet. Y es que más seguidores, más visualizaciones, significa más dinero también. Y nos podemos rápidamente envolver y alejarnos de la realidad, que es verdad. Aquí no somos masoquistas, la palabra de Dios no nos lleva a estarnos flagelando y a estar creando sufrimiento y persecución. No. Somos llamados a llevar y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra y por supuesto ser sabios en la manera en que utilizamos la tecnología. Pero lo que quiero decir aquí es que todo este ambiente puede llevar, o en ocasiones desafortunadamente nos lleva a querer alejarnos de la radicalidad del mensaje del evangelio y situarnos en un contexto que sea atractivo a las masas, atractivo a lo que otros piensan. El día de ayer también se nos mencionaba Hechos capítulo 9, si mal no recuerdo, cuando Ananías recibe esta palabra acerca de la conversión de Saulo y la necesidad de que él pueda encontrarse con él. El Señor le dice, mira, ve porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No tenemos que ir muy lejos para poder ver el ejemplo de esto. Y es que en Hechos capítulo 14, una vez que llegan a Listra, y el apóstol Pablo y Bernabé se encuentran ahí, estos hombres al ver las señales que estaban haciendo, deciden llamarlos Júpiter a Bernabé y a Mercurio a Pablo, y empiezan a querer adorarlos. Pero interesante, vienen unos judíos de Antioquía y de Iconio, persuaden a la multitud, apedrean a Pablo, le arrastran fuera de la ciudad y pensaron que estaba muerto. Así estaba de crítica la escena, que pensaron que estaba muerto. Le rodean los discípulos, Pablo se levanta, entra en la ciudad, al día siguiente salió con Bernabé a Derbe y anuncian el evangelio en aquella ciudad, vuelven a Listra, Iconio, Antioquía, confirman los ánimos de los discípulos, les exhortan a que permanezcan en la fe y les dicen, versículo 22, la parte final de Hechos capítulo 14, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este hombre acaba de ser apedreado y decide volver a entrar a la ciudad al día siguiente. Bueno, al día siguiente sale con Bernabé, pero es increíble. El Señor permite todo esto. ¿Cómo explicarlo? Ahora estamos hablando del contexto particular del apóstol Pablo y esto todo como introducción. Ya estaremos entrando al mensaje, pero es que esto ayuda a poder llegar a una perspectiva correcta, donde el apóstol Pablo no es que por su sufrimiento tuviera mayor experiencia para poder explicarle a la gente, sino para poder observar cómo este sufrimiento no es ajeno a la voluntad de Dios, pues Dios mismo ya lo había anunciado que esto sería parte del ministerio del apóstol Pablo. En 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10, dice el apóstol Pablo, estamos atribulados, pero no estamos angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En el capítulo 11 de esa misma carta, de su segunda carta a los Corintios, el versículo 23 al 28, nuevamente nos encontramos con una descripción increíble de todo lo que ha sufrido este hombre. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío. Oye, qué vida, qué currículum, ¿va? Imagínense ustedes llegar a pedir trabajo y presentar esta descripción, hoja de vida, ¿verdad? Dicen aquí. Aquí está mi hoja. Bueno, esto es la realidad del ministerio del apóstol Pablo. Ahora, por supuesto, nuevamente, esto como introducción para poder observar lo que el Señor tenía para este hombre, el cual estaba llamado para proclamar el evangelio. Pero de igual manera, justo en el capítulo 12, nos acercamos a la consolación que él también recibió. Porque si bien es cierto, hay una tribulación, también observamos una consolación, la cual, versículo 7 del capítulo 12, nace de nuestro Señor. Y es que el aguijón en la carne, este mensajero de Satanás que estaba ahí abofeteándolo en palabras del apóstol Pablo, estaba ahí para que él no se enaltezca en sobremanera. Estaba ahí para que él pudiera reconocer y decir que me basta la gracia de nuestro Dios. Pues el poder, su poder, el poder de nuestro Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Esa es la consolación que él recibió. Una consolación tan linda que en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, él dice, es Dios quien nos consuela en nuestras tribulaciones, con un propósito, hermanos, y aquí empezamos a acercarnos ya al contenido, al tema, al pasaje que estaremos estudiando en esta tarde. Nuestro Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, según los Corintios capítulo 1, versículo 4, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. El apóstol Pablo menciona y dice la importancia de ese consuelo, de esa consolación que recibe de parte de Dios, no para simplemente guardárselo, sino para poder recordar y animar a otros. La vida de la iglesia es tan esencial, la vida de la comunión con otros hermanos es tan importante que aún en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, es el apóstol Pablo quien dice, Dios consuela a los humildes. Y Él nos consoló con la venida de Tito. Versículo 6 del capítulo 7 de la segunda a los Corintios. No solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros. Qué lindo es poder observar que el apóstol Pablo, de carne y hueso, padeció, sufrió, pero de igual manera recibió consolación de parte de nuestro Dios. A través de la obra, a través del servicio y el amor de otros que le rodeaban. Y el apóstol Pablo lo pone en manifiesto y nos hace ver que su consuelo, que su ayuda, que la gracia de nuestro Dios es suficiente. Y en esta multiforme gracia y en esta multiforme sabiduría que excede nuestro conocimiento, Él permite que la iglesia, como columna y baluarte de la verdad, pueda ser este cuerpo, donde como miembros de este cuerpo tenemos la oportunidad de servirnos unos a otros con los diferentes dones que el Señor nos ha dado. No estamos solos. Él ha depositado su espíritu, por supuesto. Pero de igual manera, tenemos su palabra y de igual manera, nosotros mismos estamos ahí, con el compromiso de servirnos unos a otros. Es el apóstol Pablo que en sus últimas palabras, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, él dice, el Señor estuvo a mi lado, todos me han abandonado, pero el Señor estuvo a mi lado. Me dio fuerzas, cumplí, prediqué a los gentiles, fui librado de la boca del león, versículo 17 del capítulo 4, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Son sus palabras finales en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 17 y 18. Hermanos, aquí la pregunta es, en los minutos que nos quedan, la pregunta viene y surge a raíz de poder contemplar la realidad a la luz de la experiencia de la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo poder ser guiados en momentos de dificultad? ¿Cómo poder tener un entendimiento como el del apóstol Pablo? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos ayudar a otros a poder descansar de manera que en medio de la persecución, de la tribulación, del sufrimiento, de las tormentas de la vida podamos estar confiados como el testimonio que vimos de manera muy rápida del apóstol Pablo? Nosotros, como lo sabemos, me parece que lo escuchamos también el día de ayer, nosotros no tenemos que haber pasado por todas las situaciones de la vida de sufrimiento de todos tipos para poder dar consuelo a nuestra congregación y a nuestras ovejas. La palabra de Dios es suficiente y es a esta a la que acudimos, es esta la que predicamos, es esta la que viene a ser parte importante, vital de nuestras conversaciones, como lo ejemplificaba el pastor Michael ayer, de manera que si alguien nos corta estuviéramos sangrando la escritura. Nuestro texto en esta tarde será Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. En Filipenses capítulo 4 vamos a observar dos versículos, mis hermanos. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dos versículos donde el apóstol Pablo nos enseña dos realidades que nos instruyen a cómo enfrentar las tormentas de la vida para glorificar a Dios. Se conviene en un pasaje clave para poder ayudar, para poder servir, para poder animar a nuestra congregación, pero de igual manera para poder nosotros ser instruidos. Dos realidades que nos instruyen cómo enfrentar las tormentas de la vida para glorificar a Dios. Versículo 6, estaremos viendo la prioridad en la tormenta. La prioridad en la tormenta, y versículo 7, la paz en la tormenta. Dice la palabra de nuestro Dios: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. A lo largo de este capítulo, hermanos, tenemos grandes lecciones que da el apóstol Pablo. Y solo como un contexto rápido, el versículo 1 instruye a los hermanos en Filipos a estar firmes en el Señor, a estar plantados. En el versículos 2 y 3 les instruye a resolver los conflictos, porque Evodia y Síntique estaban presentes ahí y hoy tienen otros nombres en nuestra congregación y no necesariamente tienen que ser mujeres siempre. Pero hay estos conflictos y la necesidad de atenderlos es evidente. El versículo 4 nos instruye y nos recuerda a estar gozosos, a regocijarnos en el Señor. Es un imperativo. Versículo 5 nos muestra y nos lleva a poder comprender que nuestra gentileza y nuestra conducta debe ser dada a conocer al mundo. Así que cuando llegamos al versículo 6, estamos bajo el contexto de que nuestro Señor está cerca. Estamos bajo el contexto de que tenemos responsabilidades. Y una de estas responsabilidades es conducirnos de manera piadosa durante las tormentas. Esta prioridad viene a ser sumamente importante. Y lo primero que nos dice el apóstol Pablo es: por nada estéis afanosos. ¿Y qué significa tener afán? Bueno, significa tener inquietud, tener ansiedad, tener preocupación, estar afligido. Y esto puede ser resultado de diferentes circunstancias de la vida, pero lo que el apóstol Pablo da por un hecho, precisamente al dar este imperativo, este mandato, es que el creyente va a tener la tentación de afanarse y preocuparse por las cosas que suceden. Un autor menciona y dice: mira, por una parte tenemos una ansiedad o una preocupación que es justa y honorable, y lo vemos a lo largo de la vida del apóstol Pablo, pero también tenemos otra que es agobiante, que es destructiva y que es dañina. Mis hermanos, si la tormenta viene, el mandato es a no afanarnos. Es a poder descansar en el Señor. Y cuando hablamos de estas dos tipos de preocupaciones, la preocupación piadosa y aquella pecaminosa, bueno, hermanos, no vamos a pasar mucho tiempo aquí como por cuestiones de tiempo, pero cuando un marido es reajustado en su trabajo, pierde el empleo, bueno, hay una preocupación, un deseo de poder encontrar otro empleo. Cuando esta ansiedad, cuando este deseo de encontrar un empleo se convierte en un deseo controlador o se convierte en un afán, en una ansiedad egoísta, pecaminosa, es cuando dejamos de confiar en el Señor. Y cuando se convierte en un ídolo, el cual empieza a dominar todos nuestros pensamientos, todo nuestro día, y esa falta de empleo y ese deseo por obtener un empleo empieza a convertirse ya, y lo exaltamos en nuestro corazón a una posición donde es lo más importante. Y donde estoy dispuesto a pecar para conseguir el empleo. Y donde estoy dispuesto a pecar para mantenerme en ese empleo. Y donde estoy dispuesto a pecar con tal de no perder ese empleo. Esa es la definición de un ídolo. Nos lleva a pecar, nos lleva a olvidarnos del Señor. Pero el apóstol Pablo afirma y menciona, por ejemplo, que él tiene sufre dolores de parto. Con el propósito de que los creyentes puedan el carácter y la vida de Cristo pueda ser formada en la vida de los creyentes. Él menciona que tiene una preocupación en 2 Corintios 11:28, que tiene una preocupación por las iglesias. Y eso, hermanos, ¿cómo lo podemos conducir? ¿A dónde lo podemos llevar? Al Señor en oración. Porque efectivamente el afán o la preocupación, que puede venir de cosas lícitas, nos lleva a descansar en el Señor. Y no a preocuparnos por aquellas cosas que no podemos controlar. Lo cual, de igual manera, viene a ser algo muy importante a considerar. El corazón del hombre por querer controlar todo lo que sucede. Y en el momento que se sale de control, es donde podemos perder los estribos, y ahí es donde nuestra teología también sale a la luz. La preocupación que nos incapacita a pensar bíblicamente es aquella que nos conduce al pecado y al afán y a la ansiedad que es prohibida en el contexto de la carta del apóstol Pablo. En el contexto del mensaje del Nuevo Testamento, de la Escritura. Ese afán y esa preocupación, la cual debemos de decir no, es aquella que nos lleva
a estar preocupados por las riquezas, por los negocios, por el dinero. Mateo capítulo 13, versículo 22. Lo que nos depara el futuro. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 30. ¿Por qué? ¿No es nuestro Señor Jesús quien nos dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos una labor, una meta, un propósito, una prioridad como creyentes, en cualquier momento de nuestras vidas y con mayor razón en la tormenta. Buscar el reino de Dios, ocuparnos por lo importante, ocuparnos por honrarlo a Él, ocuparnos por obedecer, ocuparnos por conocerlo más. Cuando tenemos el contraste entre Marta y María en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, solo una cosa era necesaria y María ha escogido la mejor parte. Dudar de lo que el Señor hace en momentos de prueba, poner nuestra perspectiva por encima de Él y su cuidado por nosotros, nos lleva a situaciones sumamente complicadas, a un terreno movedizo, resbaladizo, porque estamos confiando en nuestras pruebas, en nuestras fuerzas, porque nuestro anhelo ya radica más en poder tener el control de las cosas, y la palabra de Dios a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. En 3 ocasiones: no os afanéis, versículo 25 del capítulo 6 de Mateo. No os afanéis, versículo 31 del capítulo 6. Versículo 34 del mismo capítulo: no os afanéis. Los gentiles se preocupan de esas cosas, pero los creyentes buscan el reino de Dios. Hay un contraste. Este afán y esta ansiedad que viene como resultado de un deseo de tener todo bajo nuestro control, no viene del corazón de nuestro Dios. Es ajeno a la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos lo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Él ha prometido que no nos va a desamparar ni nos va a dejar. El apóstol Pablo, más adelante en Filipenses 4, nos recuerda que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Pero no como lo usábamos antes, ¿verdad? Sino en el contexto de que Él sabe vivir en escasez y también en abundancia. Y porque ahí desde la prisión, ahí amarrado, tomado como un preso junto a un miembro de la guardia pretoriana, Filipenses capítulo 1, él dice, el Señor ha usado esto para el progreso del Evangelio. Esa es la respuesta del apóstol Pablo, la cual estamos buscando nosotros encontrar dónde está el origen de esa actitud y de esas palabras, de manera que pueda estar presente en nuestros corazones para poder darla a nuestras congregaciones también. Hermanos, como podemos observar aquí, la prioridad en la tormenta nace y recae en una confianza absoluta en el Señor. En una confianza absoluta que si bien es cierto, no es una confianza que nos lleva a la ociosidad y a la pereza, es una que nos lleva a que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Cuando nosotros vivimos deseando tener el control completo, cuando deseamos tener el control de las circunstancias, es porque detrás de eso hay un corazón ansioso. Un corazón ansioso que quiere estar seguro de lo que viene. Un corazón ansioso que no quiere sufrir, porque nadie queremos sufrir. Queremos pasar por situaciones tranquilas. Anhelamos tener el control. Aquí la situación es que la Escritura nos lleva a una negación completa de lo que desea nuestra carne y a un descanso completo en aquello que honra al Señor. El preocuparse en medio de las circunstancias adversas nos llevan a dejar de confiar en el Señor. O nos pueden llevar a dejar de confiar en el Señor. Otra vez, cuando ese afán se convierte ya en un afán pecaminoso, en un ídolo, en algo descontrolado, por lo cual estamos dispuestos a pecar. Hermanos, estamos actuando como ateos. Es un ejemplo del ateísmo práctico. El pastor Michael decía ayer cómo se puede trazar el pecado hasta la incredulidad. ¿Recuerdan? Y decía, yo les puedo probar que todos los pecados nacen de la incredulidad. Y es precisamente esto lo que él se refería. No confiamos en el Dios de la palabra.
No confiamos en el Dios soberano, creador y todopoderoso. Por eso, continúa el apóstol Pablo ahí en nuestro pasaje en Filipenses 4, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Esto armoniza perfectamente con lo que Santiago dice en el capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Oramos en la presencia de Dios, oramos a Dios porque nuestro Padre ya sabe lo que necesitamos. Recuerdan nuevamente Mateo capítulo 6. Oramos porque de esta manera mostramos nuestra dependencia de nuestro Dios. Porque de esta manera reconocemos nuestra debilidad y clamamos por ayuda, pero no es lo que nuestra carne quiere. Tenemos que actuar, ocuparnos, resolver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el fin justifica los medios, dicen algunos. No está en la Escritura, no es un versículo. Y estamos dispuestos a cualquier cosa. Hermanos, esto no es bíblico. Y tenemos que instruir a nuestras congregaciones precisamente a no caer en estos excesos, a no caer en este pecado. No hay lugar, la Escritura no nos lleva, fíjense, a que la solución está dentro de nosotros. No es un esfuerzo, no es una disciplina interna. Ahora que está tan de moda esto de mindfulness, de descansar, que nosotros mismos podemos y meditar. No, la Escritura nos lleva a que en medio del afán, que en medio de la tormenta, la solución está fuera de nosotros, la ayuda viene de Dios y de su palabra y de los medios de gracia que Él ha puesto, como lo fue Tito en su momento para Pablo, como lo fue la misma palabra de Dios para su vida. Vuestras peticiones, hermanos, podemos pedirle a Él. Es nuestro Padre Celestial. ¿Dónde está nuestra teología? Porque el apóstol Pablo dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál Dios? ¿El Dios de los incrédulos? ¿El Dios que hemos formado en nuestra mente? ¿El Dios que nos habían enseñado que no quería que sufriéramos o que pasáramos por adversidades? Bueno, en nuestra introducción vimos cómo el apóstol Pablo sufrió, pasó por dificultades que el Señor mismo ya había anticipado que iba a vivir. Vamos rápidamente al Salmo 22. Un claro ejemplo de cómo los salmos contienen una teología sumamente profunda. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es el Dios delante del cual oramos y venimos con peticiones y con ruego? Hermanos, miren aquí cómo David tiene claramente cuál es su realidad. Y voy a dar solo algunos puntos importantes en el Salmo 22. Él conoce su necesidad, tiene una antropología correcta, un entendimiento del hombre correcto. Versículo 6. Él sabe, yo soy un gusano, no soy un hombre, oprobio de los hombres, despreciado de los hombres o del pueblo. Esto es lo que yo soy a los ojos de la gente. Yo soy igual que estos, yo no soy como tú. Versículo 9, tú eres el que me sacó del vientre. Hablando al Señor, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Primeramente es importante, indispensable que podamos entender quiénes somos en medio de la prueba y la dificultad, de las tormentas. Al nacer, tú ya estabas ahí, Señor. Tú me conoces mejor que nadie, dice David. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Versículo 22 del Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Versículo 23. Los que teméis a Jehová, ustedes, alabadle, glorificadle, temedle vosotros. Versículo 25. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Ahí está la realidad y su responsabilidad. Él va a continuar exaltando al Señor, a pesar de las dificultades por las que está atravesando. Esto es un clamor de dolor, de angustia en el contexto del Salmo 22, que por cierto también apunta a realidades mesiánicas, seguramente ustedes ya lo saben. Pero ahora veamos su teología. ¿Quién es Dios? Tú eres santo, versículo 3. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. Es un Dios que está cercano a su pueblo. Versículo 24. No menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿Otra realidad? Él es un Dios cercano a las dificultades de sus hijos. Versículo 28. De Jehová es el reino y él regirá las naciones. Hermano, la teología de David claramente nos apunta a tener una perspectiva correcta en medio de cualquier situación. Él es santo, completamente separado, puro, justo, nada que ver con la perspectiva del hombre.
Él está cercano, Él escucha al afligido y Él reina. Este es al Dios al que le oramos. Este es el Dios al que el apóstol Pablo dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En medio de la tormenta no te afanes, más bien usa tu tiempo y tus fuerzas para poder venir delante del Dios que tiene el control de todo, quien reina, quien es santo y quien está cercano a los suyos. Porque Él, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19, de acuerdo a su voluntad permite que padezcamos. Y somos llamados a encomendar nuestras almas a Él, a nuestro fiel Creador. Pero padecemos de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. Él es un Dios soberano que permite las pruebas. El Dios de toda gracia, 1 Pedro 5:10, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, 1 Pedro 5:10, Él mismo os perfeccione, os afirme, establezca, fortalezca. Él es un Dios, Filipenses capítulo 1, que lo que empezó va a culminar, va a terminar. Pero es un Dios de igual manera que permite esa tribulación, como lo sabemos bien, Santiago 1, 1 Pedro capítulo 1, con el propósito de que nuestra fe pueda ser probada. Y nosotros no estamos con todas las respuestas a todas las peticiones de los hombres. Pastor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué al malo no? Salmo 73, Salmo 37, buenos pasajes para poder ir ahí, ¿recuerdan ustedes? Dice Carlos Spurgeon: felizmente para nosotros, estoy citando de un libro que se titula Cartas desde el sufrimiento, Carlos Spurgeon, dice: felizmente para nosotros nuestra dicha no depende de nuestro entendimiento de la providencia de Dios. Somos capaces de creer aquello que no somos capaces de explicar. Y nos contentamos con dejar 1000 misterios sin resolver antes que tolerar una sola duda en cuanto a la sabiduría y la bondad de nuestro Padre Celestial. Es tremendo. Aunque a veces nosotros no estamos dispuestos a dejar esos 1000 misterios. Dice Spurgeon: somos capaces de creer aquello que no somos capaces de explicar. Y podemos estar contentos con dejar 1000 misterios sin resolver antes que tolerar una duda de la bondad de nuestro Dios. Así de importante es nuestra teología. Porque tus sentimientos, mis sentimientos, no rigen el carácter de nuestro Dios. Como lo decía también el pastor Luis, Él es santo, Él es bueno y todas sus obras son buenas, santas, perfectas. Y Él nos ha dicho, Romanos capítulo 8, que su amor nos basta. Nada nos podrá separar de Él. Hermanos, cuando estamos siendo guiados en medio del sufrimiento, cuando estamos guiando a otros por medio del sufrimiento, no podemos dudar del carácter de nuestro Dios. Nuestra teología importa, porque en esos momentos es precisamente donde podemos observar y escuchar cuál es y dónde está más bien fundada nuestra teología, nuestro concepto de Dios. Venimos delante de Él en toda oración y ruego, peticiones, ruegos y acciones de gracias. Qué lindo es poder observar eso. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú me das. Gracias por lo que no me has dado. Gracias, gracias, gracias. Desafortunadamente caemos en una ingratitud continua. Y esa es la prioridad en la tormenta, hermanos. No hacer algo. El mismo concepto que vemos en Efesios, seguramente lo han escuchado aquí, Efesios capítulo 4. ¿Por qué? Porque nos despojamos y nos vestimos. Dejamos una actitud, no nos afanamos para venir delante de Él en oración. Así enfrentamos la preocupación en la tormenta, teniendo clara nuestra prioridad y nuestros no negociables. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, hay no negociables del creyente. Y el primordial, el fundamental es: la palabra de nuestro Dios es verdad y por lo tanto nuestro Dios es santo, es justo, es bueno y es soberano y Él reina. Y finalmente la paz en la tormenta. ¿Cómo experimentamos la paz en la tormenta? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Alguno de ustedes ve aquí una promesa que la tormenta va a ser desvanecida? ¿Alguno de ustedes ve aquí que la dificultad va a desaparecer? ¿No promete Dios que la dificultad va a desaparecer? No.
Hay algo mejor. Dios promete que seremos guardados durante la tormenta y que vamos a experimentar una paz que sobrepasa tu entendimiento y el mío. Y esta paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El cristianismo no implica que los problemas se acabarán, sino que llegarán nuevos. Pero podremos soportarlos, podremos estar seguros porque el buen pastor es quien guía nuestro caminar, porque su paz nos ha dado, su paz nos las ha dado, no como el mundo la da, Juan 14:27, y por eso somos llamados a confiar en Él. Tú guardarás en completa paz, Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El Dios de paz. Mis hermanos, Él guardará, un término militar, no es una promesa que todas las ocasiones Dios va a cambiar las situaciones externas. Más bien, Él nos va a guardar en medio de la tribulación, en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque nada nos puede separar de su amor, Romanos 8:35. Ni lo alto, ni lo bajo. Versículos 38 al 39. No hay nada. Hermanos, porque nuestros corazones, nuestros pensamientos son guardados, porque nosotros como sus hijos sabemos de la herencia en los cielos. Y esa es una clave y es de gran importancia al momento de hablar del sufrimiento terrenal. El momento de que nuestros corazones son guardados porque estamos recordando sus promesas, porque su palabra la tenemos en el corazón. No desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, según a los Corintios 4, versículo 16. Pero el interior, no obstante, se renueva cada día, porque esta leve tribulación momentánea, ¿recuerdan ustedes? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que no se ven, las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso Asaf en el Salmo 73 nos dice, mi porción y mi herencia. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti. Lo que nosotros observamos, hermanos, tanto en el Salmo 37 y 73, donde vemos a David y a Asaf, con esta envidia de los malos y su prosperidad y el sufrimiento que ellos están pasando, encontramos que ellos encuentran descanso en que Dios es fiel, en que Él es justo, en que Él es poderoso y que Él no quedará indiferente ante la injusticia. Pero ni tú ni yo somos llamados a ejercer justicia. No somos justicieros en esta tierra. Somos llamados a proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué perfecciones de Dios vas a proclamar si no tenemos una teología correcta? Pues por eso es la importancia de estudiar, para poder llenar nuestro corazón de su palabra y poder practicarla. Hermanos, ¿cómo logramos, cómo es posible que la paz de Dios guarde nuestro corazón, nuestros pensamientos? Porque esta palabra, porque sus promesas están aquí, guardadas, siendo recordadas por nosotros a las ovejas, y a veces nosotros mismos necesitamos que otros vengan y nos la recuerden. Y otra vez, como lo hemos visto, obedeciendo. Por eso es que justamente en los siguientes versículos, que no estaremos viendo a detalle, dice el apóstol Pablo, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Versículo 8 de Filipenses 4, por eso, por lo demás, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y oíste de mí, esto haced. En otras palabras, hay que actuar, pero hay que actuar de acuerdo a aquello que honra al Señor. Llena tu mente y tu corazón de aquello que honra a Dios, y tu práctica, tu día a día, imita el ejemplo de hombres piadosos. La paz de Dios estará con vosotros. La paz de Dios la obtenemos, hermanos, en obediencia, recordando, atesorando, guardando, memorizando, leyendo su palabra, no cruzados de brazos en la ociosidad. No vamos a venir con aquellos que sufren y simplemente hacerles ver que, bueno, habrá que esperar y como por osmosis va a venir cierto descanso de parte del cielo. No. El testimonio de vivir con una paz en medio de la tempestad nos debe llevar a situarnos en el contexto de obedecer a nuestro Dios, a tomar nuestra cruz y no darnos permisos,
a confiar en Él, no ocuparnos de la carne, ocuparnos del Espíritu, Romanos 8:6. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, pues Él es el buen pastor. Porque podemos echar nuestra carga sobre Él, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice nuestro Señor Jesús. Porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, sino uno de poder, de amor, dominio propio. Aún en las tormentas, el buen pastor está obrando. Aún en los sufrimientos, el buen pastor tiene el control de todo. Y el contexto de esta carta nos da testimonio de esto. Otra vez, ya lo había mencionado, el apóstol Pablo dice, mira, las cosas que me han sucedido, versículo 12, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Ahora, dice, se ha hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Increíble. Y aun que había algunos que estaban predicando para hacerle daño a Pablo, el apóstol Pablo dice, yo me alegro que nuestro Señor es predicado. Nuevamente, hermanos, esto nos ejemplifica y nos da lugar a poder apreciar y entender que las tormentas de la vida están garantizadas. Pero, ¿cuál es nuestra prioridad? Porque la prioridad que podemos ver rige la conducta del apóstol Pablo es aquella que hace un lado el afán pecaminoso y más bien se vuelca completamente a un descanso y a un clamor al Dios Todopoderoso, quien es santo, 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 quien es nuestro Padre Celestial y quien es soberano y gobierna sobre todo. Y la paz de Dios, la cual es real, pues Él es el Dios de paz, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Una autora menciona en un libro de estudios sobre el temor y la ansiedad: Dios en su amor siempre quiere lo mejor para nosotros. En su sabiduría Él siempre sabe lo que es mejor y en su soberanía Él tiene el poder absoluto para producirlo. Y me parece interesante el poder meditar en algo que seguro ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero al pensar en la ansiedad y la preocupación y al ayudar a otros a pensar en medio de la ansiedad y la dificultad, la gran pregunta es, ¿dónde está Dios? Esto es lo que los incrédulos proclaman, gritan, piden una respuesta. Y como creyentes, como pastores, como líderes, tenemos la respuesta. Él está sentado en su trono. Y Él continúa gobernando. Y Él continúa teniendo el control absoluto de todo. Más bien la pregunta no es dónde está Él, sino dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra prioridad. Hermanos, que el Señor sea glorificado a través de una obediencia, de un entendimiento y de una exposición de su palabra, conforme Él nos permite servir a nuestras iglesias locales. Señor, te damos gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, y rogamos que por favor nos concedas el ser sabios, el poder glorificarte y el poder ser obedientes a la luz de tu verdad, conforme caminamos, andamos en este mundo, el cual está lleno de decepción, de dificultades y desánimos. Ayúdanos a recordar los principios tan importantes que encontramos en tu verdad, en tu palabra, en tu ley, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.